Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a seguir desarrollando nuestros proyectos intermodulares de tipo innovación-intervención. Ya sabéis, aquellos en los que vamos a diseñar una serie de actividades, situaciones de aprendizaje, intervenciones educativas dirigidas a trabajar con destinatarios que pueden ser los niños y niñas en el aula infantil, sus familias o profesionales relacionados con este contexto de la educación infantil. Si en el vídeo anterior hablábamos de los tres primeros epígrafes, naturaleza del proyecto, marco teórico y justificación, le poníamos esa base de teoría para que se vea que nuestro proyecto tiene fundamento teórico. En este punto que vamos a avanzar, vamos a trabajar esa base pedagógica y educativa que tiene que tener todo proyecto de educación infantil. En concreto, vamos a trabajar los elementos curriculares. Y lo primero que tenemos que saber y tener claro es qué son los elementos curriculares. Todas aquellas cosas que tenemos que enseñar, cómo evaluar y cómo trabajar y diseñar nuestras acciones e intervenciones educativas, al fin y al cabo. Eso sí, este vídeo estará centrado sobre todo en aquellas personas que proponen sus actividades dentro del ámbito formal, es decir, en un aula de infantil. Si vuestro proyecto está pensado para implementarse en una ludoteca, en una organización, en una asociación, es decir, en cualquier ámbito fuera de la educación formal, entonces, en ese caso no tendréis que seguir estos pasos que vamos a hacer ahora, puesto que vuestros proyectos estarán más destinados a trabajar necesidades socioeducativas más que educativas y pedagógicas como vamos a hacer en este caso. No obstante, si estáis viendo este vídeo y os parece interesante y creéis que queréis darle esa base educativa a pesar de que estéis en el ámbito no formal, bueno, pues quedaos, lo veis, porque además vamos a explicar un poco cuál es la base y de dónde sacamos todos los elementos para que en vuestro futuro, como técnicas y técnicos de educación infantil, podáis trabajar y diseñar de la forma correcta vuestras situaciones de aprendizaje cuando ya tengáis el título y ya estéis trabajando. Dicho esto, en el ámbito formal, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues vamos a tener que bucear en la normativa para seleccionar los elementos curriculares, que vamos a pasar a verlos ahora enseguida. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos esos elementos curriculares, podremos definir y formular correctamente los objetivos de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, pues nuestra ruta va a pasar primero por tener claro si estamos en el ámbito formal o no formal. Una vez que sabemos que estamos en el ámbito formal, será el momento de empezar a seleccionar estos elementos curriculares y empezaremos con las áreas de educación infantil. Las áreas que son 3 para toda la etapa, es decir, de 0 hasta 6 años, aunque veremos cómo la normativa nos va a dividir entre 0 a 3 y 3 a 6, primer y segundo ciclo de la educación infantil. Estas áreas son las mismas para toda la etapa de 0 a 6, repito, igual que los objetivos de etapa, que ahora también los veremos. Bueno, una vez que ya hemos elegido ese área que vamos a trabajar o desde la que vamos a trabajar y diseñar nuestras actividades, tendremos que seleccionar unos elementos curriculares para después poder formular nuestros objetivos coherentes con eso que hemos seleccionado y finalmente también comprobar que tanto las actividades que tenemos pensadas y vamos a diseñar como la evaluación, todo sea coherente con estos elementos curriculares, porque partimos de aquí. ¿Qué significa esto? Al final significa pasar del currículo, de la norma, a el diseño práctico. Entonces vamos a dar este paso y lo vamos a dar buceando y navegando a través de dos normativas. La primera, el Real Decreto 95/2022, que es el que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil en todo el territorio español. Pero como las competencias en educación están descentralizadas y son competencia de las comunidades autónomas, tendremos que trabajar el decreto de nuestra comunidad autónoma. En nuestro caso será el decreto de Castilla y León, que es el 37/2022. Así que nada, dicho esto, vamos al primer paso. Y este primer paso no es otro que elegir el área o áreas de la educación infantil desde las que vamos a partir para trabajar nuestras actividades o intervenciones educativas. Tenemos 3 etapas. La primera, crecimiento en armonía. Es la etapa en la que, bueno, pues se habla de todo lo que tiene que ver con identidad personal, corporal, autonomía, hábitos. La segunda área sería el descubrimiento y exploración del entorno, donde hablaremos o se trabajarán cosas como la experimentación, descubrir el mundo a través de los sentidos, el entorno natural, social, bueno, todas estas cosas. Y en tercer lugar tenemos el área de comunicación y representación de la realidad, que es ese área que trabaja todo lo que tiene que ver con expresión, tanto oral como escrita, artística, musical, expresión corporal, la que trabaja también todo esto de la representación simbólica, que es, bueno, pues representar la realidad a través de tu cuerpo, a través de, pues, tus ideas, a través del arte, bueno, todo esto. Bien, de todas estas, ¿vale? Os he dicho que hay que seleccionar un área o dos, se pueden seleccionar varias o incluso las 3. Yo me voy a centrar y voy a seguir con ese ejemplo que estoy poniendo desde el principio de esta serie de vídeos, que es un proyecto de educación emocional, a pesar de que previamente lo había hablado en un
contexto no formal, obviamente aquí me voy a centrar como si lo estuviera haciendo en un contexto formal, en el primer ciclo, ¿vale? De 0 a 3. Por lo tanto, la educación emocional, ahora cuando veamos la ley entenderéis más, pero bueno, yo ya sé que va a estar marcada por el área de crecimiento en armonía, porque es la que trabaja todo esto, las emociones, la educación emocional, cómo nos sentimos, cómo se sienten los demás. Entonces yo sé que voy a centrarme en ese área, aunque también podría coger el área de comunicación y representación de la realidad. ¿Por qué? Porque al final, para poder expresar las emociones, vamos a necesitar el lenguaje, ¿vale? De cualquier forma. Lo que pasa, como lo voy a hacer de 0 a 3, bueno, pues me voy a centrar en crecimiento en armonía, porque creo que es, bueno, pues más centrado, y los niños de 0 a 3, sobre todo, lo que tenemos que hacer es que sepan identificar sus emociones y cómo se sienten en cada momento, a su nivel de etapa, obviamente, y de maduración, ¿vale? Una vez que ya hemos decidido nuestro área o áreas desde la que vamos a partir, es el momento de empezar a bucear en la normativa y buscar los elementos curriculares. Mirad, os tengo aquí cuáles son los que tenemos que buscar, que son los objetivos de etapa, las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Pero sí os tengo que comentar, antes de pasar a ver la normativa, que los dos primeros, tanto los objetivos de etapa como las competencias clave, se trata de unos elementos que son transversales a toda la etapa, es decir, a toda la educación infantil, desde 0 hasta 6 años. En el Real Decreto 95/2022 nos habla de los objetivos de etapa, que no aparecen después en el decreto autonómico, pero sí que establece cómo se relaciona con el área. Ahora lo veremos, porque nos ayudará a perfilar este epígrafe. Y con las competencias clave ocurre lo mismo, que es que aparecen explicadas en el Real Decreto, pero sí aparecen luego también en el decreto autonómico, porque ya va en cada una de las áreas explicando cómo ese área trabaja cada una de estas competencias. Y tendremos que elegir no todas, sino aquellas que tengan más relación y relevancia para nuestro proyecto. Una vez que hayamos seleccionado esto, entonces, bueno, podremos pasar a decidir cuál es la competencia o competencias específicas que se trabaja en nuestro proyecto, después los criterios de evaluación de estas competencias específicas y, por último, cuáles son los saberes básicos o los contenidos que nos ofrece la ley y que están relacionados y que son los que vamos a trabajar. Todo esto, como veis, es muy importante, incluso deberíamos de haberlo hecho antes de pensar en qué actividades vamos a hacer, pero si ya más o menos las tenemos en la cabeza, esto nos va a ayudar a terminar de cuadrarlo y saber por dónde ir y tomar una dirección correcta. Así que nada, vamos a ir a nuestra normativa, que la tengo por aquí, y mirad, lo primero que tengo es el Real Decreto 95/2022, ¿vale? Que ya os he dicho que es el que, bueno, veis ahí, el que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil en todo el territorio español. Vamos a ver este primero, que además es un documento que vosotras y vosotros, como técnicos o futuros técnicos y técnicas en educación infantil, bueno, pues deberíais de conocer, y cualquier persona que trabaja en educación pues debería de conocerlo, por lo menos hacer una lectura superficial o vertical. Pero voy a ir para ir un poco al grano, porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, como siempre. Vamos a ver si vamos a lo concreto. Mirad, aquí en el artículo 7 ya nos habla de objetivos. Aquí es donde vamos a encontrar los objetivos de etapa. Entonces yo entro y vemos cómo me habla de, bueno, la educación infantil. Esa etapa entera de 0 a 6 contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades, ¿no? Estos objetivos. Y aquí nos dice una serie de objetivos. Yo esto los tengo que leer y tengo que saber, bueno, pues cuáles son los que realmente tienen relación con mi proyecto. Yo, ya que los he leído, ya os puedo decir que sobre todo va a ser el objetivo número D, desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. Creo que tiene lógica si mi proyecto es sobre educación emocional, ¿no? Pero bueno, también podría ver que el F, desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y forma de expresión, también podría tener algo que ver por eso de que tengan que expresar cómo se sienten o poder identificar y expresar sus emociones a través de no solo el lenguaje oral, sino también el escrito, el musical, el corporal. Pues podríamos también trabajarlo. Yo lo voy a hacer sencillo porque mi proyecto va a estar enfocado a niños del primer ciclo, entre 0 y 3 años, entonces quizá, bueno, pues lo cogeré, pero ya os digo que tenemos también que ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos los objetivos, empezaremos con las competencias, pero bueno, me interesa menos aquí porque aquí hay, en estos textos ya sabéis que hay muchísima paja, y voy a pasar un poco de ello y voy a ir directamente a donde deberíais ir vosotros y vosotras, que es el anexo 1, competencias clave de la educación infantil. Y aquí nos presenta cuáles son todas las competencias que se trabajan en esta etapa: comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, bla. Bueno, yo ya haciendo un vistazo a todo esto, y ya porque me lo he leído y conozco la ley, yo sé que la competencia transversal, sobre todo la que más relación tiene, aunque todas hay que trabajarlas en todas las áreas, pero la que más relación va a tener con mi propio proyecto, es la competencia personal, social y de aprender a aprender, porque es la que me habla un poquito de todo esto, ¿vale? De que aquí pues es donde yo puedo ubicar mejor la educación emocional. Y no obstante, si tenéis dudas sobre qué es cada una de las competencias, si seguimos bajando en este texto, veis cómo, bueno, nos presenta la competencia y nos habla de qué es lo que se trabaja para que lo tengamos claro.
Yo puedo seguir bajando, pues encuentro la que yo he seleccionado. Competencia personal, social y de aprender a aprender. Yo me puedo leer esto, resulta especialmente relevante. Los niños y niñas inician en el reconocimiento, expresión y control progresivo de sus propias emociones y sentimientos. Bueno, ya veo que está claro que esta es la competencia transversal que más directamente relacionada está con mi trabajo. Así que yo lo que voy a hacer es, bueno, ahora lo veis que lo copio y lo llevo a un documento, pero bueno, vamos a seguir indagando en este documento inmenso. Seguimos y bueno, el siguiente anexo es donde ya nos habla de las áreas. Esto lo podríamos hacer igual en el decreto autonómico, pero es que yo creo que aquí está un poco más específico y nos sirve por lo menos para empezar, ¿vale? Y para poder extraer bien esas competencias específicas para que no nos liemos. Mira, yo sigo bajando y veo que ya me habla aquí del área 1, crecimiento en armonía, que es en el que está, bueno, pues mi proyecto ubicado, ¿no? Relacionado. Y aquí, bueno, pues todo esto me va a explicar en qué consiste, qué trabaja las competencias específicas. Bueno, es un resumen de todo lo que se trabaja. Yo esto sigo y llego hasta aquí donde ya me va a presentar las competencias específicas de este área, que es en una de estas las que tendré que seleccionar. Y mirad, pues lo mismo, nos presenta la competencia específica número 1 y nos la cuenta aquí, nos la resume y nos la describe. Nos dice la 2, nos la cuenta, nos la describe. Nos dice la 3, nos la cuenta, nos la describe. Nos dice la 4 y nos la cuenta y nos la describe. Hasta aquí. Pues yo, para que veáis, ya he hecho este trabajo previamente y entonces, bueno, pues he ido a aquí, ¿vale? Ya las he copiado. Cada una de las competencias de mi área, que estas son todas, ¿vale? Para luego poderlas leer tranquilamente y decidir. Yo las tengo aquí copiadas. Y con sus criterios de evaluación. ¿Dónde aparecen estos criterios de evaluación? Bueno, vuelvo a la norma y bajamos un poquito más y aquí veis como dice criterios de evaluación. Pero ojo, mientras las competencias específicas valen para los 2 ciclos, los criterios de evaluación y los saberes que vamos a ver ahora más abajo, nos va a explicar primero cuáles pertenecen al primer ciclo, de 0 a 3, y cuáles pertenecen al segundo ciclo, de 3 a 6. Así que dependiendo de la edad para la que tú pienses o quieras realizar tus actividades, tendrás que buscar en este primer ciclo o en el segundo ciclo. Yo he dicho que me voy a quedar en el primer ciclo. Bueno, pues aquí he ido copiando todas las criterios de evaluación que corresponden a la competencia específica número 1 y me las he llevado y los he pegado. Debajo de todo esto nos viene con los saberes básicos y hay una serie de bloques de contenido. Bueno, pues yo he hecho lo mismo, lo he copiado todo y bueno, como veis luego ya aquí me hablaría del segundo ciclo. No me interesa porque yo me he quedado en el primer ciclo. Vuelvo a mi documento donde yo he hecho un poco todo este resumen y me he copiado y aquí tengo todas las competencias, tengo aquí debajo todos los saberes, ¿vale? Entonces, bueno, hemos dicho que tenemos que seleccionar, no podemos trabajar todas, o sí, si alguien se pone muy valiente y lo quiere trabajar todo, pero eso sería más bien hacer una unidad didáctica completa, una situación de aprendizaje, como se llaman ahora, ¿no? Yo leyendo voy un poco rápido, como os digo, para acelerar un poco esto, pero yo leyendo ya me he dado cuenta que mi competencia específica es la número 2, reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades, sentimientos, para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva. Y ya he copiado aquí sus criterios de evaluación, que bueno, los voy a respetar todos porque cada uno habla de una cosa, entonces en este caso me sirven todos. Si hubiera alguno que no me sirviera, pues no lo podríamos obviar. Yo selecciono esta, ¿vale? Bueno, aquí me la voy a poner así en verde para saber que esta es la guay. Puedo bajar y seguir leyendo. También había dudado, antes de grabar el vídeo, sí, bueno, pues elegir alguno de estos. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto, la empatía, construir propia identidad basada en valores democráticos. Bueno, esto también tiene que ver con la educación emocional. Lo que pasa que a lo mejor de 0 a 3 me es más complicado trabajarlo con ellos. Pero fijaos, por ejemplo, el criterio de evaluación, establecer vínculos o relaciones de apego saludables, demostrando actitudes de afecto y empatía. Esto habla de educación emocional. Reproducir conductas y situaciones previamente observadas basadas en el respeto, la empatía, la igualdad, bla, bla, bla. Todo esto también es educación emocional, ¿vale? Incluso iniciarse en la resolución de conflictos con sus iguales, bueno, pues también es educación emocional de alguna manera. Pero como os digo, yo creo que estos son aspectos que se trabajarían un poquito más mayores y que mis actividades además las voy a centrar sobre todo en que identifiquen y sean capaces de identificar y, bueno, expresar de alguna manera sus propias emociones. Por lo tanto, me voy a quedar con la competencia específica número 2. Y sobre los saberes básicos, que también tengo que decidir, bueno, pues veis, el primero el control del cuerpo, el segundo desarrollo y equilibrio afectivos. Bueno, pues está claro, ya que me lo he leído, no le voy a dar más vueltas, que este va a ser el bloque de contenidos que yo tengo que trabajar o que más se relaciona con las actividades que yo voy a realizar. ¿Veis? Identificación y adecuación de estados emocionales, identificación progresiva de las causas y consecuencias de las emociones básicas, aceptación y control progresivo de las emociones y aproximación a algunas estrategias para lograr seguridad afectiva. Todo esto tiene que ver, o yo pienso en mi cabeza, lo que yo quiero hacer con mis alumnos y alumnas, con mis niños y niñas,
pues que tiene mucho sentido, así que, bueno, pues también lo recojo. Lo siguiente que he hecho ha sido un documento que ya lo tengo preparado para no tardar. Y es este, en el que yo ya he cogido el área, ¿vale? Los objetivos que os dije que cogía este y cogía también este. Ahora os digo de dónde saco todo esto que he puesto por aquí. Y luego tengo mis competencias, ¿vale? Que además tengo la competencia clave, que también he decidido, y las competencias específicas y los saberes. Ya tengo esto todo por aquí. Y diréis, joder, pero si tú ya tienes aquí todo esto desarrollado. Bueno, pues esto lo he cogido también de la norma y es donde vamos a ir ahora. Pero en este caso ya vamos a irnos a la norma autonómica. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya nos explica y concreta cómo se trabajan estos objetivos de etapa en concreto y cómo se trabajan y cómo se relacionan con el área que estamos trabajando, que es el área de crecimiento en armonía. Lo mismo este otro objetivo y lo mismo va a pasar con las competencias clave o las competencias transversales, perdón, bueno, he puesto clave, nos vale, o transversales, ¿vale? Bueno, ya hasta aquí hemos estado viendo cómo seleccionar de la ley, en este caso del Real Decreto, los elementos curriculares más relevantes, que son los objetivos de etapa, las competencias clave, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos o contenidos. Pero bueno, habéis visto aquí, que ya os he adelantado, cómo yo además he cogido aquí textos que me explican un poco en qué consiste este objetivo. Vamos a buscarlo y ahora en lugar de ir al Real Decreto, vamos a ir al decreto autonómico, porque es donde, bueno, pues se concreta toda esta información. Es decir, aquí ahora vamos a ver cómo se relacionan cada uno de los objetivos y cada una de las competencias clave con el área en concreto que hayamos decidido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ir a nuestra normativa autonómica, que es el decreto 37/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Yo, bueno, pues lo mismo, que hay mucha paja como en todos estos tipos de documentos, pues os digo, vamos a ir directamente al anexo 3, aquí está, que es en el que ya me empieza a especificar cosas relevantes y cosas concretas sobre cada una de las áreas. Y, bueno, pues tenemos suerte porque como he elegido la primera, no hay que buscar más. Crecimiento en armonía. Aquí me vuelve a explicar cosas y llego a este primer punto donde me dice contribución del área de crecimiento en armonía al logro de los objetivos de etapa, que ya había seleccionado, si os acordáis, el D, desarrollar capacidades emocionales y afectivas, y también el F, desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Bueno, pues aquí, de forma redactada, ¿vale? No te pone cada objetivo, pero te va redactando cómo se relaciona el área con los objetivos o cómo se relacionan los objetivos con el área. Y bueno, yo estoy leyéndolo, voy rápido porque ya lo he hecho, entonces yo sé que aquí este párrafo es el que me dice: el desarrollo de la afectividad es especialmente relevante en esta etapa, ya que es la base de los aprendizajes, bla 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 bla. Pues esto yo sé que es lo que corresponde a ese objetivo que yo había decidido, por lo tanto, bueno, yo esto lo copio y lo llevo a ese documento que habéis visto. Sigo bajando y como también había elegido el objetivo F, pues también tenemos, bueno, por aquí el uso de diferentes lenguajes es esencial para comunicar, nombrar, interpretar, comprender y controlar los distintos sentimientos y emociones referidos a sí mismos. Por eso había cogido también este objetivo. Pues lo mismo, yo esto lo he cogido y me lo he llevado a mi documento. Y con eso ya tengo dos párrafos, luego volveremos al documento, que me van a ayudar a redactar, porque no puedo copiarlo, tengo que redactarlo y ponerlo con mis palabras, un poco la importancia que tienen o cómo se voy a trabajar o por qué trabajo esos objetivos concretos que he seleccionado a través del área en mi proyecto. Lo mismo vamos a hacer en este siguiente punto que nos dice contribución del área al desarrollo de las competencias clave. Y en este caso, bueno, pues sí que nos va hablando de cada una de las competencias. Yo me lo leería todo para ver cuáles cuadran. Yo ya he ido directamente y aunque todas de alguna manera se pueden trabajar, bueno, pues sabéis que yo he cogido la competencia personal, social y de aprender a aprender. Y, bueno, pues aquí me dicen esta área, se incide reconocimiento, expresión y control de emociones y de las de los demás, desarrollando actitudes de comprensión y empatía, descubriendo un mundo diferente, bla, bla, bla. Bueno, pues todo este párrafo yo lo he cogido y entonces, bueno, como resultado habéis visto lo que tengo aquí, que es, bueno, pues este documento donde ya tengo toda la información que yo necesito para trabajar este punto o este epígrafe sobre elementos curriculares. Este es el párrafo que he seleccionado, donde me explica ese objetivo en concreto relacionado con el área de crecimiento en armonía. Este otro objetivo, también este es el párrafo que lo explicaba, y la competencia clave personal tal, lo mismo. Con esto yo lo que puedo hacer ya es ir a mi proyecto intermodular y el trabajo, digamos el epígrafe de elementos curriculares, ir hablando. Bueno, pues lo primero que he seleccionado son los objetivos de etapa, que son estos y estos, y entonces toda esta información, repito, no es cuestión de copiarla, tenemos que redactar un texto y justificar por qué elegimos este objetivo, y esta información nos ayuda o nos inspira a cómo redactarlo después.
pero insisto, no se copia de la ley, o si se copia algo tienes que referenciarlo, pero ya sabéis que esto os vuelve locos. Entonces, repito, esto es simplemente para que nos inspiremos sobre todo y redactemos un epígrafe redactado, por favor, nada de numeraciones, que sois de trabajos de la ESO. Vamos a redactar con coherencia y bueno, pues para también demostrar madurez. Yo ya tengo aquí todo. Podríamos ver un poquito más algo de la ley si seguimos aquí buscando en este documento autonómico, pues también vemos que nos hace referencia a las competencias específicas del área. Y bueno, pues también habla aquí en general criterios de evaluación y si seguimos, y los contenidos, ¿vale? Si seguimos bajando, bueno, pues además nos ofrece aquí un punto que os puede resultar interesante de cara a los siguientes epígrafes, al de orientaciones metodológicas, porque aquí además nos hablan un poco de cómo se trabaja y son los principios que también vienen en el Real Decreto. O sea, en aquella norma tenéis muchísima información para hacer vuestro trabajo. Pues el punto de metodología podréis inspiraros, sacar información de aquí, porque aquí nos dice exactamente cómo tenemos que trabajar o cómo se nos aconseja trabajar desde la norma metodológicamente en el aula. Y ahora ya sí, currículo del área, nos habla de cada una de las competencias específicas y bueno, podríamos bajar aquí y hemos dicho, yo he cogido la 2 y aquí pues tenemos también más información que nos puede ayudar a redactar ese punto, que eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que tenemos que hacer con toda esta selección, pero toda esta información la podríamos ir copiando y coger. Así que nada, vamos a volver a nuestra presentación. Y vamos a ver ya pues lo último de este vídeo. Una vez que hemos seleccionado estos elementos, que ya hemos visto cómo hacerlo, bueno, pues vamos a ver cómo redactar el apartado. Después de seleccionar, tendremos que justificar y vincular, es decir, justificar por qué esos elementos encajan en nuestra temática, en nuestro proyecto, en nuestro tipo de actividades, en lo que queremos hacer, y vincularlo luego pues con cada elemento curricular, con las actividades, con la metodología y la evaluación. Como hemos cogido objetivos, hemos cogido competencias, hemos cogido criterios de evaluación y contenidos, esto luego tendremos que vincularlo en esas fichas que veremos en siguientes vídeos sobre cómo, bueno, pues poner ya y establecer cada una de las actividades o sesiones que hagamos, ¿vale? Donde tendrán que aparecer, pues eso, qué competencias se trabaja, qué criterios de evaluación seguimos y demás. Pero bueno, antes de todo eso, una vez que tenemos todo esto, que lo tenemos que redactar y hablarlo en este punto de elementos curriculares, pasaríamos a formular los objetivos del proyecto, que os digo, estos son objetivos didácticos, que van a ser cada uno de los objetivos que queramos conseguir haciendo o aplicando o desarrollando cada una de las actividades. Irán en esos cuadros posteriores, pero aquí podemos ya, bueno, pues avanzar y decir un poco en general cuáles son los objetivos en general que perseguimos. Pero estos no son los del currículo. Ese objetivo general es un objetivo general que ya lo tenemos. Esos dos objetivos generales que incluso podríamos trabajar y hacerlos uno solo, si queremos, para que quede más compacto. Y luego ya estos objetivos que llamamos a los objetivos específicos y los didácticos. Esto lo explicaré también de manera detenida y os puede servir en el siguiente vídeo, que estará dedicado a los que hacéis el proyecto en el ámbito no formal. Así que no le voy a dar muchas vueltas, pero sí que os voy a poner ahora un ejemplo para que veáis. Bueno, pues lo que simplemente para diferenciar, el objetivo de etapa, que es el que hemos encontrado en la ley, aporta la finalidad general. Las competencias específicas indican el desempeño que queremos desarrollar en los niños. Los criterios de evaluación ayudan a concretar el nivel de logro, es decir, cuánto de eso vemos o vamos a evaluar para que veamos que ha conseguido esa competencia. Y por último, los objetivos del proyecto son verbos observables y que tienen coherencia pedagógica y que es lo que trabajaremos en nuestras actividades. Y bueno, simplemente un mini ejemplo aplicado de todo lo que hemos hecho. En mi proyecto, que lo he llamado el Rincón de las Emociones, ¿vale? Pues voy a ver cómo he ido trabajando cada cosa. Mi proyecto se va a basar en identificar la identificación y expresión de emociones básicas, juegos de reconocimiento emocional y cuentos y estrategias sencillas de regulación. He seleccionado los elementos curriculares, entonces el área principal, crecimiento en armonía, área complementaria, por si acaso, ya os dije, pues podía meter también comunicación y representación de la realidad. Competencias específicas, pues son todas las relacionadas que ya he puesto en la competencia 2, identificar, expresar y comprender emociones. Criterios vinculados a esa competencia, que esto es fácil porque son los que vienen en la competencia específica y podemos cogerlos todos como he hecho yo, seleccionar uno o dos. Y luego los saberes básicos, que es, pues como habéis visto, he cogido el bloque de contenidos que se relaciona directamente con las emociones, las relaciones sociales y, bueno, pues la expresión de emociones al fin y al cabo. Y de aquí he redactado unos objetivos específicos, ¿vale? Que de todo esto, estos ya los he redactado yo. Por un lado, las 3 cosas específicas que voy a hacer con mis actividades con este proyecto llamado El Rincón de las Emociones va a ser reconocer e identificar emociones propias y de los demás, desarrollar capacidades afectivas y de relación con iguales y expresar emociones a través de distintos lenguajes. Lo importante aquí no es poner mucho, sino que todo tenga sentido.
esta es mi idea de proyecto, estos son los elementos que he seleccionado y estos objetivos tienen que salir directamente de toda esta selección, ¿vale? Bueno, pues simplemente quería llegar hasta este punto para que veáis cómo hemos hecho todo este recorrido, empezando por la selección del área, luego buceando en las normativas, tanto el Real Decreto 95/2022 como el Decreto 37/2022, que es el de Castilla y León, y cómo hemos extraído toda esa información, y os vuelvo a aconsejar, como he hecho yo, a sacarlo todo a un documento para desde ahí trabajarlo. E insisto, el punto no se trata de copiar toda esta información y pegarla tal cual, sino se trata de redactar todo esto que hemos sacado, esta selección, redactar, justificar y vincular con todo nuestro proyecto. Dicho esto, aquí paramos y os espero en el siguiente vídeo, en el que, como os digo, vamos a hablar ya directamente de cómo se definen o formulan esos objetivos, pero sobre todo ya nos enmarcaremos en el ámbito formal, aunque la forma de hacerlo va a ser prácticamente la misma y os va a servir igual para ambos tipos de proyecto. Nada más, ya sabéis, cualquier duda a través de Teams, y aquellos que estéis viendo estos vídeos a través de YouTube, pues podéis escribirme a educaberto@gmail.com, como siempre lo tenéis en la descripción del vídeo. Y nada más, hasta el siguiente vídeo.